Primero, pues quiero acordar con Paola en que ahorita, pues sí, cierto, son feminismos ya, porque pues está el feminismo negro, el transfeminismo, ecofeminismo, creo que hay, o sea, el feminismo queer. Entonces, si no podemos generalizar en un solo tipo de feminismo. Y estoy totalmente de acuerdo con Andrea con que el feminismo es un movimiento que busca la igualdad de los derechos de las mujeres y los hombres. Bueno, la equidad, porque la igualdad son términos diferentes. Y me voy a ir un poquito más atrás porque tú dijiste que empieza con el voto de la mujer, pero el feminismo empieza desde la primera ola, que es como o sea, en los 1800, pues, que es cuando se saca la vindicación, ay, ¿cómo se llamaba? La vindicación de los derechos, algo así, que pues que trata de, o sea, porque antes se tomaba la mujer y la diferencia entre el hombre y la mujer como algo natural, y entonces Mary Wall algo, perdón que no me sé, es que no me acuerdo muy bien de cómo iba, pero dice que no es una diferencia natural, sino una diferencia cultural, y pues claro que sí, o sea, eso es un error de los hombres, que siempre ha sido como una cultura el querer ser superior a la mujer en, pues en muchos aspectos. Después de eso, este, pues gracias a ese movimiento, a la primera ola del feminismo, causa que empiecen a atacar más a las mujeres, encarcelarlas, creo que a Mary hasta la decapitaron y todo el rollo, y luego surge en 1848 la segunda ola, que surge con la Declaración de los Sentimientos, que porque las mujeres no son objetos, las mujeres no tienen que únicamente estar en la casa y servir al hombre, y todo ese rollo, y ahí ya es cuando empieza la mujer a querer el voto, y pues a recuperar los derechos civiles y más equidad ante el hombre. Después, si no me acuerdo, creo que fue hasta 1935 que la mujer pudo votar aquí en México. En Estados Unidos fue 1920, pero únicamente podían votar las mujeres blancas y arriba de cierta edad, creo que era arriba de 25 o 30 años. Entonces, después de ahí, pues bueno, son las segundas guerras mundiales, viene la tercera ola, que ahí es donde nacen dos tipos de feminismo, que es el liberal, que ahí yo estoy totalmente de acuerdo con el feminismo liberal, que es buscar pacíficamente la equidad entre el hombre y la mujer, pero también surge el feminismo radical, que eso es pues lo que se vive ahorita, que es atacar al patriarcado, que es atacar el dominio del hombre, que yo no lo vería como un dominio del hombre, pero pues ahí es cuando surgen o sea, pues los ataques, la violencia, y pues todo ese rollo. Ahí ya después de eso surgen todos los feminismos, como decía Paola, pero a lo que yo quiero hacer enfoque es que es una lucha por la equidad, pero es una lucha de paz, y no hay que inclinarse pues al radicalismo. Y eso es lo que tengo que decir. De acuerdo, Enrique, muchas gracias. Mariana, tú tenías la mano levantada. Sí, también como para añadirle un poquito más a lo que dijo Enrique, que de hecho es muy cierto, pero el feminismo haya surgido en el año que haya surgido, en cualquier lugar en donde haya surgido, nace a partir de la raíz en que siempre ha sido una dinámica de poderes en donde el hombre se ha posicionado como el dominante y ha hecho a la mujer la submissive, perdón, no me acuerdo muy bien de la palabra en español, pero sí, se ha posicionado por encima de la mujer. Y de ahí es donde nace que tenemos un sistema patriarcal por estos últimos años, que es donde el hombre domina sobre la mujer. El punto con el feminismo es que es cierto lo que dice Enrique, es un movimiento en busca de la equidad, en donde solo buscamos tener los mismos derechos, ser vistas como el hombre, pues equitativamente, no solo en papel, sino que estos también sean traídos a la opción, o sea, se ha traído a la acción, perdón, porque según la Constitución mexicana, todos tenemos derecho a votar, todos tenemos derecho a tener una casa y pues tenemos derecho a tener derechos por ser mexicanos. Sin embargo, no vemos esto siendo ejemplificado. O sea, no está puesto en papel, sin embargo, no lo traen a la acción. Es por esto que entra el feminismo, por esto es importante, porque deseamos que las palabras que trae el gobierno, las palabras que traen los ciudadanos, sean congruentes con sus acciones. De acuerdo, Mariana, muchas gracias. Andrea, tú tienes la mano levantada y después de Andrea me gustaría hacer un paréntesis para introducir un segundo tema que veo que ha surgido y estaría interesante poder discutir sobre él. Andrea, te escuchamos. Bueno, me dicen sí. Bueno, creo que justo ahorita tocaron un punto importante, ¿no? O sea, creo que se ha criticado mucho o sea, las protestas, ¿no? La manera en la que se expresan. Y digo, yo también me lo he cuestionado, pero justo el otro día estaba leyendo que
pues hacían las sufragistas, ¿no? O sea, finalmente con movimientos violentos o sea, con marchas, con rayones, ¿no? O sea, hay fotos, así consiguieron el voto, ¿no? Y pues si nos vamos antes, pues digo, o sea, sí, qué lucha se ha ganado sin, pues sí, ¿no? O sea, sin dar batalla. O sea, tenemos la Revolución Mexicana, la independencia, ¿no? Y no es como que, ay, sí, todo pacífico, no, pues qué más quisiéramos, ¿no? Pero, pero digo, yo me pongo en su lugar. Yo afortunadamente no he perdido como a una amiga cercana o una hermana, ¿no? Pero por ese lado sí entiendo la, pues sí, ¿no? O sea, el enojo de, no manches, me mataron a mi hermana, la violaron, y encima no sé dónde está, ¿no? Y ya hice lo posible y pues al Estado no me responde, ¿no? Y yo finalmente soy la que tengo que ir a buscar entre las fosas su cuerpo, ¿no? Creo que es una situación muy, pues muy delicada, ¿no? Y finalmente, si se dan cuenta, ha habido muchas marchas pacifistas, ¿no? O sea, las han hecho con velas, con eh, creo que bailes y así, ¿no? O sea, muchísimas formas. Y el punto es que las que salen en las noticias justo son las que hacen destrozos, ¿no? O sea, la última creo que salió en un periódico de Francia y pues sí, ¿no? O sea, son las que al gobierno le llaman la atención, ¿no? O lo de la CNDH y ya, ese es básicamente mi punto. De acuerdo, Andrea, muchas gracias. Bueno, se han estado mencionando algunos temas que a mí me parecen importantes de explorar. El primero de ellos es, bueno, el feminismo presupone, quiero pensar todos los tipos de feminismo, corríjanme chicas si estoy mal, todos los tipos de feminismo presuponen que hay una desigualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Digo, eso es lo que los hace feminismos, ¿no? Todos los tipos de feminismo presuponen que el patriarcado es algo real y algo que tiene que corregirse, es un problema. Entonces, yo en ese sentido preguntaría, ¿la desigualdad en términos humanos se puede conceptualizar al menos desde dos frentes? Hay una desigualdad sociológica, que pues es producto de cómo nos educaron, cómo nos criaron, etcétera, y hay desigualdades biológicas. ¿Ustedes consideran que los hombres son desiguales naturalmente a las mujeres o esa desigualdad es producto de la socialización? Gisela, ¿te escuchamos? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues bueno, para tocar un poco este punto, creo que es importante relacionarlo con la primera pregunta, y es que el feminismo, como lo han mencionado los demás participantes, es que tiene diferentes vertientes. Algunos se van más hacia la cuestión, digamos, bueno, sabemos que el feminismo presupone una equidad que se da a raíz de la desigualdad que existe, desigualdad económica, desigualdad política, desigualdad social. Eso sería como el primer punto. Y respondiendo a esta segunda pregunta, naturalmente, los hombres en cuanto a sus características biológicas son diferentes a las mujeres, en el sentido ya haciendo una diferenciación entre masculino, femenino o incluso entre los otros seres vivos, y ahorita explico por qué lo pongo como ejemplo, por ejemplo, entre hembra y macho, que realmente lo único que hacen es diferenciar entre las funciones biológicas que cada uno tiene o el papel complementario entre uno en relación con el otro. Sin embargo, también una de las corrientes feministas que se va también enfocada a esas diferencias biológicas presupone que si bien existen en el mero sentido nada más, pues por ejemplo, reproductivo, por así decirlo, que cada uno cumple sus funciones, biológicamente no tienen una diferencia como tal, en el sentido en el que tanto un hombre como una mujer tienen, digamos, los mismos órganos vitales, cerebro, corazón, y que de ahí dotan lo que es, pues sí, ¿no? Lo que hace posible la vida. Eso por un lado. En el segundo lado, creo que más bien la diferencia para explicar el por qué un hombre y una mujer no son iguales, eso ya es, me parece que en un estricto sentido o en una acepción social y filosófica.
social, y creo que de ahí deriva todo este movimiento. Escuchaba que mi compañera Andrea hacía mención sobre la cuestión de los feminicidios, que si bien es un problema, digamos, derivado de lo que es el feminismo, creo que para responder o para entrar en ese tema es necesario aclarar el primer punto, ¿no? La cuestión del feminismo. Entonces, creo que aquí más bien la cuestión o la razón por el cual se ha dado tanta polémica es justamente eso, la diferencia social, más allá de la biológica. Y no sé si me expliqué bien y el por qué quedaba como que creo que en la cuestión biológica quizás no somos tan diferentes, sino más bien en la acepción social. Y esto lo digo porque digo, desde el inicio, por ejemplo, sabemos que los hombres dentro de las tribus cumplían con ciertos papeles específicos. Y esto venía aparejado a que quizás tenían mayor fuerza o quizás eran vistos o dotados de pues eran vistos como los seres viriles, fuertes, y hasta cierto punto se les delegó ese encargo de ser los líderes de la manada, ¿no? Al menos en esa cuestión, y que atendía justamente a la cuestión física meramente. Y me refiero también en este ejemplo porque hasta ahí todavía no había una concepción como tal de un derecho, simplemente las distinciones eran hechas pues por cuestiones, digamos, un poco más evidentes como lo era la fuerza, pero que ya fue hasta que el ser humano tuvo esta necesidad de dotar a cada ser humano o de acomodarlo en ciertas clases, estratos sociales, y aparejado a eso, pues darles una función o un rol dentro de las civilizaciones. A mí me parece que realmente de ahí el problema como tal o la cuestión del feminismo es que se hace visible. De acuerdo, Gisela, muchas gracias. Carla, te escuchamos. Sí, gracias. Sí, o sea, comparto muchas cosas con las que dijo Gisela, y yo creo que a veces esas diferencias pueden ser vistas como muy negativas, porque sí hay diferencias negativas, pero hay que recalcar que el hombre y la mujer es diferente porque, como dijo creo que Gisela, son complementarios. Y más allá de diferencias, pues sí, físicas que se pueden ver a simple vista entre el hombre y la mujer que son evidentes, hay estudios que demuestran cómo el mismo cerebro de la mujer, que es un órgano vital, funciona diferente al hombre y a la mujer. Entonces, y no es algo malo, al revés, algo pues sí, muy especial de destacar, pues porque algo somos una sociedad. Si la sociedad, si todos pensáramos de la misma forma, pues no llevaría a algún fin, no evolucionaría. Entonces, el hecho de que esas diferencias que sí hay internamente a nivel neurológico, que existen, nos llevan a algo más. Y no es una desigualdad que debamos de, pues no de esta manera lamentar, ¿no? Sino que debemos sacarle provecho a lo mismo. Y en términos culturales, pues efectivamente, como dijo Gisela, pues existen, ¿no? Y sí hay, pero yo creo que a veces se lucha mucho por esta, o sea, que no es como que lo menosprecien ni nada, pero mucho se lucha por esta igualdad a nivel, pues, y social, cuando debemos de buscar esta complementariedad, ¿no? Cuando debemos de buscar esta, pues, tal vez no por ser hombre o por mujer, como persona, por dignidad humana, por ti como persona, te sale mejor esto, tú actúa en esto. Evidentemente, hay desigualdades que la mujer ha sufrido desde hace muchos años, que gracias a Dios ya podemos votar, pero yo creo que más por algo de mujer-hombre es por se te puede bajar la dignidad humana, ¿no? Que antes se creía que tenían más dignidad humana un hombre que la mujer, y gracias a Dios esto ya no se cree, pero siento que hay un punto en el que se quiere luchar tanto que por la mujer sea igual, que se pierde la esencia de la mujer, y es algo que yo personalmente, sé que muchos no creen conmigo, pero yo creo que la feminismo, bueno, los feminismos, como mencionaron previamente, a veces lo pierde quién es la mujer, porque vi un video que me sacó de onda cañón, que decía, si los niños, los hombres trans tienen útero, pues, ¿qué hace la mujer? La mujer se tiene el útero. Como que se va perdiendo quién es la mujer en un intento de luchar por ella. Y bueno, esa es mi aportación. Muchas gracias, Carla. Gabriela, tienes la mano levantada, te escuchamos. Sí, no, justo tomando en cuenta lo que dijo Carla, sí siento que a veces las personas que, o sea, y esto ya es una opinión personal, que ya de plano quieren sacar algo negativo del feminismo, es que busca una igualdad en vez de la equidad. Y es que ciertamente, o sea, como cualquier evolución
en cualquier tipo de movimiento, o sea, lo que ha sido para resolver la segregación racial, para integraciones de religiones, y ahora también con el feminismo, es también verlo desde el punto de que todos los seres humanos somos diversos y es a través de la diversidad en que se puede conseguir algún tipo de consenso, porque la realidad es que no somos todos iguales ya desde un punto individual. Y si eso ya es un punto individual, pues más lo va a hacer entre distintos sexos. Entonces ahí yo también siento que es como que donde se pone como la cosa complicada, como dijo Carla, que uno, o sea, va diciendo, bueno, si un hombre trans tiene útero, eso me haría hombre. Yo, o sea, siento que esa es como que una postura muy a grosso modo de lo que se intentaría hacer, de saber, o sea, cuál va a ser el derecho de esta persona y la de la otra. O sea, siento que hay que ver no el punto de las desigualdades que tenemos, que es una desigualdad en todos los aspectos, que es una desigualdad biológica, que es una desigualdad social, una desigualdad económica, cuando en realidad depende de lo que se esté hablando, porque hay ciertas cosas que no se pueden cambiar. Sí se podría decir que hay una desigualdad económica cuando un hombre y una mujer están en el mismo trabajo y no están recibiendo el mismo salario. Esa sí es una desigualdad. Pero ya al momento en el que no solo, o sea, de una manera tan empírica como ya medir, no sé, mi pecho con el pecho de otro hombre y decir que, no, bueno, o sea, sí pueden jugar en el mismo nivel de rugby, o sea, ese tipo de cosas ahí sí se puede como decir que, bueno, hay que manejarlo desde el punto de la equidad, de, bueno, todas las personas que puedan tener el pecho, digamos, la estatura mía, puede jugar el mismo nivel que las personas que son similares a mí. No sé si en eso como que me fui un poco, pero justo hay que saber dónde ver el punto de vista de igualdad y luego el punto de vista de equidad en cuanto al feminismo y lo que se está tratando de lograr. Perfecto, Gabriela. Antes de darle la palabra a Mariana, que me parece que fue la primera que levantó la mano, me gustaría tocar el tema de la diferencia sustancial entre sexo y género, ¿no? Creo que esto es un punto muy importante de quiebre y es un punto en donde surgen los desentendimientos entre quizás alguna forma de entender el feminismo o los feminismos, ¿no? Simone de Beauvoir, y espero pronunciarlo bien, en su famoso libro El segundo sexo, estableció un postulado que hoy me parece que es un axioma en gran parte del pensamiento del feminismo, y es esta idea de que uno no nace mujer, sino se hace. Y a lo que refiere eso es a que el ser humano, que digo, esto proviene de una tradición filosófica que es mucho más antigua que Simone de Beauvoir, pero refiere a esta noción de que el ser humano es como una especie de hoja en blanco cuando nace y que la socialización le impregna, digamos, el comportamiento que usualmente consideramos propio de los hombres y propio de las mujeres. Ahora, este es un punto muy controvertido y realmente la ciencia no tiene una respuesta clara de si existe, ya saben, el clásico problema de nature versus nurture, ¿no? Naturaleza o cómo te criaron. Entonces, mi pregunta sería, ¿el sexo y el género tienen una relación? Y discúlpenme, por supuesto, la palabra la tiene Mariana. Muchas gracias. Fíjate que mi comentario, de hecho, sí va a virar un poco más este tema, porque creo que estamos ignorando que los roles de género son impuestos desde que somos pequeñas. No sé si les pasó que cuando eran chicas hubo un tiempo clave en donde dejaron de jugar con sus primos porque sus tías o su mamá les pidió que ayudaran en la cocina. Bueno, a mí me pasó eso mucho, y es que ahí es donde ya es la diferencia entre lo que es masculino, femenino y lo que es la mujer y el hombre. Personalmente no creo que hay una esencia que defina completamente a la feminidad, porque creo que esta es impuesta por las diferentes nociones que tiene la sociedad y los paradigmas que tiene que una mujer o una persona nacida femenina tiene que cumplir. Porque
no hay como un molde en donde ya dicta la naturaleza que tienes que encajar, debido a que tenemos personas trans, tenemos personas que a pesar de que hayan nacido de un sexo, sienten que su identidad pertenece a otro. La diferencia entre sexo y género es que el sexo es cosa ya de naturaleza que se refiere a los organismos, a nuestros órganos reproductivos, perdón, y el género es algo que creó la sociedad para sí. No estoy diciendo que sea algo malo, pero sí creo que fue tergiversado, sí creo que fue hecho para suprimir a una parte de la población. No sé si hizo mucho sentido, pero No, muy bien, Mariana. Y nada más como para comprender muy bien cuál es el punto. ¿Tú crees que sí existe una relación entre género y sexo o no la hay? O sea, ¿están correlacionados, digamos, biológicamente? Bueno, biológicamente creo que difiere un poco en eso. Sin embargo, por paradigmas impuestos por la misma sociedad, sí creo que hay ciertas cosas que por tú haber nacido en cierto sexo tienes que cumplir. Y ahí es donde se relacionan con tu género. De acuerdo. Muchas gracias, Mariana. Andrea, ¿tienes la palabra? Sí, bueno, creo que Mariana me ganó un poquito lo que iba a decir, pero bueno, estoy muy de acuerdo con su postura, ¿no? O sea, porque justo, pues, sí, ¿no? O sea, ¿quién somos nosotros? Pues para decir como, ok, si esta persona se siente mujer, pues, o sea, como de, no, tú no entras, o sea, pues no se me hace, ¿sabes? Y bueno, justo entra todo lo que dijo ahorita, lo del género, y creo que justo, ¿no? O sea, el debate no va en como las diferencias biológicas, ¿no? Porque pues obviamente todos sabemos que somos diferentes, tenemos diferentes capacidades y etcétera, ¿no? Pero, bueno, se me juntaron varias ideas, pero lo que decían de los trans, ¿no? Yo se había pensado que igual hicieran como un grupo de trans, por ejemplo, en Olimpiadas, ¿no? Por ejemplo, vi que un hombre que ella, o sea, un hombre trans, pues, estaba compitiendo con mujeres y pues obviamente era lucha y pues le dio un madrazo, ¿no? Y pues la otra terminó muy mal, ¿no? Entonces yo dije, no, pues igual y justo deberían hacer como un grupo, pues solo para personas trans, porque cada vez son pues más, ¿no? Y finalmente es una parte, un segmento de la población que debería ser considerado y que al contrario es muy discriminado, tanto por la parte, pues sí, ¿no? Principalmente por la parte cultural, ¿no? Religiosa. Y ay, otra cosa había dicho. Bueno, sí. Bueno, no, ya lo demás ya lo dijo Mariana, ya. Eso es todo. Ok, perfecto. Jorge, me parece que levantaste la mano. Pues ya, a ver, así es como yo pienso. Alguna vez leí que el relativismo podría definirse vagamente como la teoría según la cual todas las opiniones son verdaderas, aunque estén contrapuestas. Entonces, ahorita Carla mencionaba cómo sí se ha ido deformando la esencia del feminismo, ¿no? De la mujer por la misma idea de ellas mismas, ustedes, como que buscar ese lugar dentro del estigma, pues, que tiene el hombre y la mujer, ¿no? Porque ambos tenemos estigmas. Ahora, yo creo que, o sea, primero que nada, Jaycee, yo creo que sí el sexo y el género están correlacionados, pero, o sea, totalmente. Y para lo que decían de que tú naces como que con un libro ya escrito, ¿no? No me acuerdo quién lo mencionó, pero que tú naces y ya luego desde el principio te dicen, ok, tú tienes que estar en la cocina. Digo, estoy hablando vagamente, ¿verdad? Tú tienes que estar en la cocina o algo así. No, pues a ver, yo también estoy en la cocina, ¿sabes? Entonces yo creo que depende mucho, no, y todos los días, o sea, pero yo creo que depende mucho de tu persona, de cómo tú te piensas desenvolver dentro de lo que te tocó vivir y dentro de lo que tú quieres vivir. Entonces, en base a lo que tú vives, en base a lo que tú eres hoy y en base a lo que tú quieres ser mañana, tú vas a ir formando ese camino de vida. Obviamente obviamente se sabe que las mujeres tienen un camino más difícil. ¿Por qué? Por los constructos sociales, ¿no? Porque así se definió y está gacho. Pero yo creo que aquí la mentalidad, en vez de, digo, así es como pienso, ahorita me regañan, pero en vez de como que los movimientos feministas radicales buscar destruir y descomponer lo que es la mujer, deberían de unirse entre todas juntas
para con sus mismos hechos y con factos palpables, ser mejores que el hombre. Y ahí hay mujeres que la están rompiendo siendo CEOs, CFOs de empresas muy padres. ¿Por qué? Porque ellas decidieron, ¿sabes qué? Esto a mí no me gusta, yo sé que es así, pero lo voy a cambiar dentro de mí. No voy a buscar destruir algo que ya está construido, sino voy a buscar crear encima de eso. Entonces, así es como yo pienso. De acuerdo, Jorge, muchas gracias. Antes de darle la palabra a Enrique, me gustaría introducir el siguiente tema. Una de las cuestiones que mencionó Carla a mí me pareció profundamente interesante y es este tema de las diferencias, por ejemplo, en comportamiento de hombres y mujeres, ¿no? En las prácticas psicométricas a nivel internacional se hacen año con año estudios de personalidad en grandes, digamos, grupos poblacionales que comparan, pues, si existen, por ejemplo, diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a su comportamiento. Ahora, yo entiendo que esto no implica o no descarta los procesos de socialización, ¿no? Pero una de las cuestiones interesantes que se encontró, primero voy a hablar de la parte biológica. Sí hay evidencia científica de que el cerebro de las mujeres es en promedio distinta al cerebro de los hombres. Una de las, no estoy diciendo que sean más inteligentes o menos. En realidad el IQ también está medido y es muy similar. Pero, por ejemplo, una de estas diferencias es que el ciclo de la serotonina en el cerebro de las mujeres es diferente. Y bueno, para quienes no estén tan dentro del mundo de la psicología o de las neurociencias, la serotonina es quizás el neurotransmisor más importante a la hora de la regulación emocional. Es lo que determina, por ejemplo, si estás deprimida, si no estás deprimida, cuál es tu percepción de ti mismo respecto a la jerarquía social, etcétera. Y ese ciclo es tan distinto en mujeres que en hombres que hoy en día ya es una práctica psiquiátrica normalizada el recetar distintas dosis de ciertos psicofármacos a hombres y mujeres, porque, por ejemplo, hay mujeres que necesitan dosis más altas de algún psicofármaco porque los estudios han demostrado que la forma en la que el cerebro procesa ciertos neuroquímicos es distinta. Entonces, pues creo que esto es una realidad, pues al menos importante, ¿no? Que creo que se tiene que reconocer. No sé eso qué signifique con respecto a todo lo que pretende el feminismo o los feminismos, pero pues me parece importante traerlo a la mesa. La segunda cuestión que me gustaría mencionar es que en diferencias de personalidad, sí se ha demostrado que los hombres suelen ser más agresivos que las mujeres. Ahora, en este sentido hay más, perdón, es que a mí también me pasa mucho eso del Spanglish, de que como que de repente quiero hablar en inglés. Hay más overlap, digamos. Los datos solemos ser los hombres y mujeres más parecidos que distintos. Ese es un modo de decirlo. Pero en los extremos es lo que cuenta. Y, por ejemplo, ahí les va una estadística importante que creo que sería interesante tomarlo en cuenta en la conversación. Si tú dices, entre un hombre y una mujer seleccionado al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el hombre sea más agresivo que la mujer? 60%. Ahora, esa no es una probabilidad grande. O sea, 60-40 es casi un volado, ¿no? O sea, es algo muy similar. Pero en los extremos, aquí está lo importante. Si tú dices, si tú tomas a 100 personas y de esas 100 personas dices, ¿cuál es más, qué persona es más agresiva de las 100? Hay como un 86% de probabilidad, 86 o 96, algo así, no recuerdo exactamente. Si gustan, luego les puedo compartir las fuentes, pero hay 80-90% de probabilidad de que sea hombre. Y esto, según algunos investigadores, apunta a la diferencia, por ejemplo, entre la tasa de encarcelamiento de hombres contra mujeres, ¿no? Que, por ejemplo, por cada mujer que hay encarcelada hay 18 hombres. Entonces, pues yo creo que estas diferencias de comportamiento son significativas y pues me gustaría escuchar cuál es su opinión respecto a estas cifras, chicas y chicos. Enrique, tú tienes la palabra. Pero me agarraste ahí en curva con esos datos. La neta, yo lo que iba a decir ahorita era algo muy similar a lo que dijo Jorge. Pues de hecho ya dijo casi todo. Antes de como que apoyarme en lo que dijo él, quiero aclarar algo, que lo mejor que le ha pasado al hombre es la mujer, y eso, o sea, obviamente 1000%. Pero regresándome un poquito al tema que dijiste, la diferencia entre el sexo, la relación entre el sexo y el género,
sí se relacionan desde mi punto de vista, o sea, o naces macho, naces hembra, naces hombre, naces mujer, y ahí se quedó, o sea, no hay como, ay, yo soy hombre y me siento mujer, perdón, pero desde mi punto de vista eso no puede pasar, por lo mismo que estaba diciendo ahorita Carla, o sea, el cerebro de los hombres y las mujeres es muy diferente, la complexión es muy diferente, o sea, todo es muy diferente. Ahora sí, como decía Jorge, bueno, a las niñas de chiquitas se les dice, órale, a la cocina, pero vean quién es el mejor cocinero del mundo, o sea, es un hombre, no diciendo que sea superior, pero simplemente porque los hombres también pueden, perdón, es que se ríe Jorge, pero porque los hombres también pueden hacer labores de mujer y también hay mujeres que están, por ejemplo, en la armada. Ahorita estoy diciendo cosas muy físicas, pero por ejemplo, pues bueno, tenemos, o sea, ya presidentas que son mujeres, y siento que ahorita ya la equidad va avanzando más, no igualdad, porque en realidad no somos iguales, o sea, eso es algo que tenemos que entender, que un hombre y una mujer nunca van a ser igual. Entonces, sí, la equidad va mejorando, pero, ay, perdón, es que me distraje con el texto que mandó Andrea, ahorita lo leo, perdón. Pero bueno, eso es mi punto. Y sobre lo que dices, JC, del porcentaje, dijiste de 100 personas, el 86% es que un hombre va a ser más violento. Yo creo que eso se debe, la neta no sé a qué se deba, pero supongo que es porque, o sea, no sé, la fuerza física, yo creo, o sea, es mucho más imponente la fuerza física del hombre contra la mujer y por eso uno puede llegar a aprovechar. No digo que esté bien, pero simplemente eso reitera lo que digo, que sí somos diferentes hombres y mujeres en cuanto, pues, en ese aspecto. Es todo. De acuerdo, Enrique, muchas gracias. A Gabriela, tú tienes la palabra, te escuchamos. En verdad, o sea, me alegra que Enrique haya terminado como terminó, porque, o sea, sí siento que, o sea, la razón en la cual las personas hayan elegido al hombre como el violento, digamos, en un grupo de 100 personas, siento que es algo como que apenas me he dado cuenta, pero siento que los problemas que se discuten en los movimientos feministas siempre se van a relacionar con algún problema que tengan los hombres. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si un grupo de mujeres dice que está siendo oprimida, pues es porque ese mismo grupo tiene la idea de que otro grupo de hombres es violento, que es algo que sí está pasando, o sea, sí es una realidad. Ahora, ¿eso es la realidad? No, obviamente no. O sea, bueno, al menos a mí me gustaría pensar que no es que nacemos y ya es algo innato que un hombre va a ser violento. Yo siento que sí es algo que se va como que construyendo. Siento que también la idea de que un hombre va a ser el más violento es como que la misma idea que algunos doctores hasta el día de hoy tienen de que las personas negras van a tener la piel más dura y por eso pues pueden recibir tratamientos más duros. O sea, a fin de cuentas, la realidad es que los movimientos feministas, como dijo Paola, buscan desde un inicio, y me gustaría pensar eso, una verdad de consenso, o sea, reconstruir lo que es la mujer y su valor en la sociedad y también reconstruir lo que es el hombre, porque, o sea, sí, y eso creo que también tiene que ver con, como estaban diciendo, con la deconstrucción, pues, que se quiera hacer ya de por sí del género, o sea, va justo como que en contra de esa verdad de consenso, excepto que de plano se quiera quitar lo que es ser mujer y que ser hombre, y eso es otra conversación. Pero en esa verdad de consenso que se quiere tener, que las mujeres tienen los derechos, o sea, tienen, bueno, primero, y es lamentable, derechos humanos básicos y también derechos laborales, de alguna forma también habrá que discutir y hacer otra verdad de consenso sobre cómo se trata a los hombres y cómo se percibe a un hombre, cómo un hombre, digamos, se puede ver como enfermero y pues no decir que, nada, o sea, le gusta estar con mujeres así, o sea, ojo, no estoy diciendo que los problemas tienen
la misma magnitud de gravedad. Nada más estoy diciendo que sí se complementan. De acuerdo, Gabriela, muchas gracias. Me parece que la que sigue en este caso es Gisela, entonces te escuchamos. Ok, muchas gracias. Pues recapitulando, nada más quería hacer como dejar asentado mi punto personal, y es que la diferenciación entre sexo y género es que el sexo o esta diferenciación se hace meramente con fines, pues yo aquí lo podría ver como biológicos o de hacer la distinción entre características físicas entre uno y otro. Sin embargo, el género me parece que ya va más hacia una concepción incluso social, porque escuchaba también a mis compañeros hablando acerca de, pues, las personas trans, ¿no? Entonces, creo que sí, en este sentido, esa diferenciación se hace por cuestión de dar o de englobar a las personas en ciertas em, o hacer estas divisiones meramente por cuestión social. Entonces creo que hay una atiende a factores biológicos, que creo que no hay problema, dado que todos tenemos presente esa diferencia, pero la otra me parece que sí es una cuestión más impuesta, y aquí impuesta quiero aclarar que es en el sentido, yo dejaría por ahí la pregunta, ¿no? Si por cuestión de hacer una diferenciación social o nada más por practicidad para referirnos entre una característica y otra. El segundo punto, me parece que, bueno, escuchaba a mis compañeros acerca de que pues hay mujeres que han sido presidentas, de que el chef es hombre, y este tipo de ejemplos. Sin embargo, me gustaría reiterar que la cuestión aquí, pues el por qué hacer este conversatorio en el tema del feminismo, y aquí me parece que creo que voy a decir mi punto de manera general, es que básicamente se busca, indistintamente de si es para uno o para el otro, y que siento que esto tiene que ver en cuestión sí de méritos, es únicamente dejar las cuestiones abiertas para ambos, que quien sea que tenga las capacidades o que cumpla con el perfil lo gane, pero que esté en igualdad de circunstancias para ambos. Me parece que ese es el tema central, del por qué se hacen este tipo de diferenciaciones. Y pues aquí la cuestión me hacía pensar uno de los comentarios de mis compañeros, y es que si bien las mujeres también tenemos acceso a distintos cargos públicos de elección popular, algún trabajo en específico, sí tiene que ver con el mérito y el perfil de cada una, pero creo que esto no sería posible si en determinado momento no se hubiera visto tan latente la desigualdad. Entonces, ahorita gozamos de esos derechos o tenemos acceso a ellos justamente porque en un momento atrás no lo tuvimos. Es por eso que se tuvo que hacer la lucha para poder estar en igualdad de circunstancias. Yo creo que ese es como el meollo del asunto. Y por otro lado, a mí también me sorprendían mucho las cifras que nos compartías acerca del número de personas, que en este caso son hombres, que es mayor al de las mujeres que quizás están en prisión, ¿no? De entrada sí también me sorprendió, pero yo atendería más a ver cuáles son los factores. Por ejemplo, el tipo de delitos que se cometen, y aquí tengo que hacer mención de que pues, por ejemplo, yo atendería a eso, ¿no? Al tipo de delitos por el cuales ellos están ahí. Si son delitos de orden patrimonial, si son delitos que tienen que ver más con cuestiones de violencia, con cuestiones de afectación, de homicidios, para poder quizás buscar qué tipo de factores son los que influyen. Por ejemplo, yo les podría dar un ejemplo que sí podría ser más por cuestiones de orden patrimonial. Podría decir que hasta cierto punto a los hombres se les ha impuesto esa carga de ser el jefe de familia, de que ellos tienen que dotar de lo necesario en la casa para poder pues tener una vida, digamos, plena. Entonces eso sería uno de los puntos que yo atendería, y quizás si es en ese ejemplo, sí tendría que ver un poco la cuestión social de los papeles que se les ha dado a cada uno, ¿no? A uno y otro.
escuchaba también que mis compañeras hacían mención, o me parece que en el chat, en cuestión de los feminicidios, y yo creo que sí, ese es un tema que nos dejaría mucho sobre el cual opinar, pensar, debatir si quieren, porque sí siento que viene a raíz o surge a raíz de esta desigualdad ya tan marcada por la que estamos atravesando, ¿no? Y que actualmente no es que no existiera, sino que actualmente se ha hecho más visible la violencia, el repudio, el odio, si así lo quieren ver, pero creo que eso, pues de mi parte sería cuanto. Muchas gracias, Gisela. Alec, no sé si estoy diciendo bien tu nombre. Hola, buenas noches. Sí, una aportación breve. Rescatando un poquito el tema anterior, donde hablaban sobre las diferencias de la mujer y el hombre. Yo me dedico a la industria de la construcción principalmente. Y ciertamente en esta industria hay una real diferencia. No tengo bien el dato ni la fuente, pero es aproximadamente el 80% de la industria está monopolizada por el hombre y solamente el 20% por la mujer. Y bueno, quiero resaltar que esta industria es la penúltima de las industrias que está, digamos que estancada en cuanto a procesos y progresos. La única que la supera en esta falta de progreso es la parte de la política, ¿no? Que ha sido muy similar a lo largo de estas décadas. Y por otro lado, actualmente hay una fuerte innovación en cuanto a metodologías colaborativas. Y en estas metodologías las mujeres resaltan muchísimo más que el hombre. Y ahí es donde yo quiero dar mi opinión, que ciertamente estos nuevos roles se adaptan mejor, o yo creo que sacan más provecho de las cualidades innatas que están en las mujeres, porque yo sí creo que cada uno, como ser humano, somos diferentes, ¿no? Nacemos con ciertas, yo diría tal vez dones unos y otros, y sobre todo creo que yo lo veo como algo positivo, como habían dicho previamente, que las diferencias entre el hombre y la mujer, sacarle el mayor provecho, y esto algo como no generalizando, sino que se da más comúnmente que en las mujeres hay estas cualidades, ¿no? Entonces, dar espacio a sacar la mejor cualidad, que no va a negar que un hombre puede estar en esos roles también, pero sin embargo, como que sí, de alguna forma, y se ha hecho que las mujeres se han permeado más en la industria de la construcción gracias a esto, ocupando estos roles que son realmente directivos y que coordinan realmente las empresas que manejan estas nuevas metodologías con tecnología y este tipo de situaciones. Y ya, era solo eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alec. Mariana, has tenido una paciencia admirable, entonces ya te toca. Gracias, de hecho casi se me olvida qué iba a decir, pero era más o menos un poquito de lo que dijo Gisela en cuanto que el problema de los hombres siendo más agresivos o que la percepción ante el hombre es que él es más agresivo que una mujer, es algo multifactorial, porque no estoy muy segura sobre esto, pero está claro que los hombres tienen más testosterona que las mujeres. Ahora no sé qué tanto esto tenga que ver con la agresividad de una persona, pero a lo que yo he escuchado se supone que sí. Y además los paradigmas que se le meten a los hombres de que estos tienen que ser más agresivos, que sus emociones las tienen que reprimir, que la manera de demostrar su manera de demostrar emociones, las únicas como válidas es el enojo, es la agresión, es cualquier otra cosa que no tenga nada que ver, que sea femenina. ¿Qué es lo femenino? ¿Qué es la tristeza? ¿Qué es el demostrar afecto? ¿Qué es esto y lo otro? Entonces, creo que por eso muchas de las personas creen que los hombres van a ser más agresivos que las mujeres o que los hombres terminan siendo más agresivos que las mujeres porque se les impone que tengan que reprimirse, que la única emoción que pueden demostrar es el ser agresivos, como que es su manera de ser validados como hombres. De acuerdo, Mariana, muchas gracias. Andrea. Sí, ay, espérame, es que justo estaba haciendo un documento. Voy, ya está aquí, lo había perdido.
Pero bueno, pues justo para no tener como un comentario subjetivo, pues ahorita me puse a investigar algunos datos, ¿no? Y creo que le toman mucha importancia como, no, consideramos que el género es esto, que el sexo es esto, ¿no? Pero justo como decían mis compañeras, o sea, ya está definido, ¿no? O sea, de acuerdo a la OMS, justo es lo que decían, ¿no? O sea, son los conceptos sociales que se nos van imponiendo desde niños de acuerdo a nuestro rol, ¿no? O sea, eso no lo digo yo, lo dice la OMS. Y el sexo justo es referente a lo biológico, ¿no? Y por otra parte, creo que en un comentario decían que no, pues que ahorita las mujeres ya tienen como mismas oportunidades y que ya algunas ya como que cada vez hay como más líderes, ¿no? Más CEO o eso, ¿no? Y así, ¿no? Pero justo, o sea, en Latinoamérica y en específico en nuestro país, la brecha salarial sigue siendo muy alta. O sea, ahorita investigué y en la página del gobierno dice que los hombres reciben en promedio un ingreso laboral por hora trabajada 34% mayor al de las mujeres, ¿no? Y justo son por motivos de que pues como que no estamos acostumbrados a que estén al mando y todo esto, ¿no? Y por otro lado, internacionalmente, solo el 10% de las mujeres son presidentas, ¿no? Entonces, pues creo que eso lucha, ¿no? Principalmente el feminismo para mí, ¿no? O sea, justo, no es de que, somos iguales, no, o sea, justo, ¿no? Porque, pues, ese es el significado de la equidad, ¿no? O sea, que todos, a pesar de nuestras diferencias biológicas o lo que quieran, debemos tener acceso a las mismas oportunidades, ¿no? Y sí, como quieran, es algo que hemos avanzado, pero la verdad falta muchísimo. O sea, si se ven a países nórdicos, no manchen, o sea, las mujeres están como si nada en el gobierno, ¿no? Aquí como hemos batallado para que haya políticas, ¿no? O apenas tuvimos nuestra primera, ¿cómo se llama? Que antes era Marcelo Ebrard, jefa de gobierno, ¿sí, no? Jefa de gobierno. Y pues sí, ¿no? Entonces, justo creo que es por las oportunidades laborales, sociales, ¿no? Ahorita me acordé de un trabajo que hicimos en políticas públicas en una materia que justo decía, ¿no? O sea, que México ha firmado muchos tratados y que no sé qué, y que no sé qué. Y te pones a ver como desde cuándo los firmó y entre ellos dice que, o sea, que sí hay como un concepto cultural que puede interferir como para que se respeten los derechos que los gobiernos deben informar, ¿no? Y la verdad, pues no, obviamente no es algo que se haga mucho aquí. y bueno, por otra parte, para no alargarme tanto, mencionaron lo de los feminicidios, ¿no? Creo que es una cosa importante. Y donde hay mucha confusión, ¿no? Porque dicen, no, pero es que ¿cómo identificas un feminicidio a un homicidio, ¿no? O sea, que solo por el hecho de ser mujer, así de, sí, ya es feminicidio. No. O sea, yo me puse a investigar, igual mi papá es abogado, yo no, pero un feminicidio, en pocas palabras, es cuando te matan por el simple hecho de ser mujer. O sea, por ejemplo, yo puedo estar caminando por la calle y me atropella un carro. Eso no sería un feminicidio, sería un homicidio. ¿Por qué? Porque no es doloso. O sea, no hay así de, la voy a matar porque sería como una víctima fácil, ¿no? No, o sea, justo un feminicidio, no sé, es muy diferente. Por ejemplo, vas caminando, ¿no? De día, de noche, lo que sea. Y no solo te asaltan, ¿no? Sino que también te violan, te pueden poner en una bolsa, que ha sido en muchísimos casos. Y justo hay, pues, señas, ¿no? O sea, el médico determina si fue feminicidio o homicidio, ¿no? Y creo que es una diferencia que tenemos que tener presente, ¿no? Porque, pues sí, y ya. Ok, muchas gracias, Andrea. Bueno, antes de darle la palabra a César, me gustaría resaltar algunas cosas que se han mencionado hasta ahorita y quizás clarificar algunas cosas, al menos bajo el poco o mucho conocimiento que yo tenga. Con respecto al tema de la testosterona, bueno, para quienes no sepan, la testosterona es lo que hace a los hombres hombres.
en el sentido más literal posible, porque cuando, no sé si ustedes sepan, pero en el momento del desarrollo prenatal, todos empezamos siendo mujeres, todos empezamos teniendo 2 cromosomas X. Nos transformamos en hombres a través del mecanismo de la testosterona. Entonces, la testosterona juega un papel fundamental en la constitución de lo que es un hombre y lo que es una mujer. Y sí, sí también está comprobado que bueno, por ejemplo, ahí les doy otra estadística interesante. Las mujeres son más propensas a quererse suicidar que los hombres, pero los hombres son más propensos a suicidarse. Y eso tiene mucho que ver con la testosterona, porque te atreves a hacerlo. Es como esa hormona que te empuja a hacer las cosas. No sé si es una explicación muy sofisticada. Y bueno, esa era la primera cuestión que quería mencionar. En segunda instancia, y creo que de aquí podríamos continuar la conversación, es un tema que yo he visto que se menciona mucho y que creo que también es un gran punto de disparidad entre quienes apoyan al feminismo y quienes se le oponen, o quienes se encuentran en alas más radicales del feminismo y quienes no. Y la cuestión es, ¿existe el individuo? Es decir, porque las personas, una de las presuposiciones de mucha de la teoría feminista es una presuposición que proviene al menos desde Platón, es viejísima, es esta idea de que el contrato social puede ser tan opresivo que es imposible trascenderlo a través de tu individualidad. Es, por ejemplo, esta cuestión de que dicen, bueno, ¿por qué las mujeres no son representadas igual en la política? ¿Por qué las mujeres no tienen, al menos en un sentido más cercano, la misma cantidad de recursos económicos que los hombres? ¿Por qué las mujeres no son CEOs o por qué una minoría muy pequeña de mujeres son CEOs? Y la cuestión es que algunas ramas del feminismo, que no sé si ustedes las apoyen o no, por ejemplo, piden lo que se le llaman las cuotas, ¿no? Por ejemplo, que las empresas en sus salas directivas dirijan, digamos, 20, 30, 40% de sus puestos exclusivamente para mujeres, ¿no? Es lo que en teoría política le llaman acción afirmativa. Entonces, pues este es un tema de debate pues muy, muy importante y me gustaría que lo tocáramos. Y la cuestión es, ¿a través de mi individualidad puedo superar la opresión o la opresión trasciende a mi individualidad? Y con esto le doy la palabra a César. Hola, buenas noches, o tardes, perdón, chicos. A ver, déjenme activar mi cámara. César, te oímos muy bajito, o al menos yo te oigo muy bajito. ¿Ya No, me si es en escuchan? general, sí. Sí. Tal vez tengo que subir el volumen de mi micrófono. Así que tal está. ¿Se Ándale, escucha? está bien. Mejor, sí. Sí. Va que va. Sí, era igual un comentario bastante relacionado con eso que dijeron acerca de la testosterona, ¿no? Yo por ahí había visto un documental de la Deutsche Welle que está ahí en YouTube, que de acuerdo igual al comentario que hicieron anteriormente Mariana, ¿no? Este, que acerca de que, pues sí, la testosterona en realidad lo que nos ayuda es a aumentarnos hacia el enfoque o la forma en la que queremos ejecutar algunas tareas, ¿no? Digo, si las condiciones materiales en las que nosotros vivimos son condiciones de competencia, pues evidentemente seguro ahí podremos relacionar que la testosterona tiene que ver algo con la competitividad, ¿no? Pero pues sí, lo que se ha demostrado es que lo que te hace la testosterona es más, digamos que tener la voluntad de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, si cambiáramos, ¿no? Por ejemplo, digamos que el caso y fuéramos un grupo de padrecitos o monjes, lo que ahí estaría haciendo nuestra testosterona, incluso podríamos hablar que sería de que nos ayudaría incluso al acercamiento a Dios, ¿no? Este tipo de cuestiones. Pero bueno, eso era acerca de la testosterona. Acerca de, yo quería hablar de esta relación, ¿no? Que sí, creo que sí existe y es bastante notoria entre, pues, este sistema patriarcal y esta asignación que se nos hace. Digamos que, y como han comentado las chicas, que sí puede ser bastante desigual, pero igual y no olvidar que
esa misma estructura patriarcal, de la misma forma en la que puede ser desigual entre hombres y mujeres, creo que ya lo habían mencionado anteriormente, creo que incrementa con la desigualdad, ¿no? Con la desigualdad es, creo que un problema muchísimo más, más evidente esa desigualdad, ¿no? Y pues creo que esas eran mis aportaciones, chicos. No sé si se sigue escuchando, ¿saben? ¿Sí? Te escucho un poquito bajito, pero se entiende. Vale, déjenme arreglo igual esto de mi micrófono, ¿no? Pero sí, chicos. Perfecto, César, gracias. Carla. Sí, gracias. Bueno, mis aportaciones más que nada hacia dos cosas. Primero que nada, lo de los feminicidios, que creo que se repitió como que durante los días que hablé hasta ahorita. Yo soy estudiante de Derecho, voy apenas segundo semestre, pero he llevado ya 6 clases de penal. Y algo que me decía mucho, nos decía mucho nuestro de Derecho, es que él trabajó en el Ministerio Público y que sí, evidentemente mencionó unas diferencias en Andrea, pero yo vivo en Yucatán. Yucatán sí ha tipificado el feminicidio, no en todos los estados, pero la mayoría de las veces, sea por lo que sea, si la víctima es mujer, pasa con feminicidio. Ojo, no digo que o sea, no lo quiero ver como algo bueno o algo malo, pero sí digo que se pierde mucho la razón y la causa. ¿Por qué? Porque se deja de investigar. ¿Por qué? Porque se deja ya la raíz del problema. Y aquí mi punto. Yo digo que, no digo que sea algo malo el feminicidio, pero sí yo creo que no brinda una aportación que necesita la sociedad, ¿no? La violencia es violencia. Efectivamente, por más, es algo tristísimo ya lo que debemos de luchar, hombres y mujeres, no solo las mujeres, es la violencia hacia la mujer, ¿no? Que creo que 8, no sé si estoy mal, si me quieren corregir, adelante por favor, 8 de cada 10 mujeres sufren, mueren al día, algo así. Pero yo creo que más allá del que porque es mujer, no es como que, si no quiero sonar medio como vulgar, pero no es porque el hombre viola a la mujer porque es mujer, la viola porque es su esposa, la viola porque es su prima, no por el hecho que es mujer, porque podría ser, hay hombres que violan a hombres, ¿no? O sea, que violan a niños. Yo creo que, y eso es violencia intrafamiliar. Yo creo que a veces nos enfocamos mucho en encasillarlo como feminicidio, y nos encasillamos en que caiga en el tipo penal feminicidio, que no buscamos la relación que hay entre violencia intrafamiliar y el embriaguez, violencia familiar y el uso de drogas, violencia intrafamiliar y pues sí, ¿no? Como que la presión social que se le da al hombre por ser rudo, que ya mencioné varias veces. Entonces yo creo que es algo que sí, que tal vez es, o sea, que es un avance para la mujer, que se cree que haya un tipo penal que puede que dé más años, pero por muy triste que suene, los diputados que votan a favor del tipo penal no lo hacen porque les importamos mujeres. De verdad, se los digo de todo corazón, lo hacen por presión social, por presión electoral. Entonces yo creo que aquí se pierde mucho el defender a la mujer por el ser mujer, porque no los están castigando porque los matan a la mujer, los están castigando por que caigan en un tipo penal que la sociedad quiere que caigan ahí, ¿no? No sé si me voy a entender, si no me voy a entender me explico después. Pero igual otra cosa que se mencionó, que José Carlos mencionaste, lo de las cuotas. Yo estoy totalmente en contra de ellas, yo no le veo absolutamente nada positivo. Si alguien le da positivo, me encantaría escucharlo porque yo le he rascado y nada más no. Se me hace algo tristísimo, tanto para hombres como para mujeres, en este caso para mujeres, que te den un trabajo por ser mujer. Aquí se pierde todo, o sea, te lo deben dar por tu capacidad, ¿no? Y eso es lo que lo ven como un avance, pero no. O sea, efectivamente, ya lo que mencionaron todas, que está abierta la posibilidad que te lo den. Es algo que completamente de acuerdo, sea para quien sea, ¿no? Sea hasta para más jóvenes que para más viejos, algo que no importa el género o sexo o como lo quieran llamar. Pero el hecho que se instituyen estas cuotas está terrible, porque dices, ¿en qué parte me están dando un trabajo por el simple hecho de ser mujer? O sea, no están resaltando mis capacidades, ni mis estudios, ni mi esfuerzo para llegar a ese nivel, ¿no? Y yo creo que las mujeres que al día de hoy ocupan puestos de gobierno o de negocios increíbles, no están ahí porque son mujeres, son ahí por sus habilidades, porque son las fregonas y porque han luchado en contra de todo lo que se les han puesto encima. Sean mujeres, hombres, lo que quieran. O sea, es lo que va en punto. El individuo, o sea, bueno, mínimo yo, mujer, no siento oprimida. Y sé que muchas se sienten oprimidas, ¿no? Yo no siento oprimida, pero pues eso es, pues, no sé si mi sociedad o mi actitud, no sé, no sé. Pero no es que digo de que no existe, ¿no? Pero pues cada quien, ¿no? Pero yo creo que el individuo en sí
puedes sentir oprimido por la sociedad, sea hombre o sea mujer, pero eso no te quita el hecho que hayas de luchar por lo que alcanzas, porque para nadie es fácil hoy para mujeres. Efectivamente hay cosas que son más difíciles para mujeres, pero no porque sea más difícil te lo debo de regalar, porque hacía lo mismo hace años con las razas, ¿no? De que porque eras negro y se arma un show, ¿no? Y hoy en día sí, bueno, espero, bueno, para mí no me sorprende que, que un hombre de color, perdón si la palabra negro anterior sé que fue ofensiva, una persona afroamericana se llega a ocupar un puesto, no lo veo como algo wow. ¿Por qué? Porque es una persona normal, es una dignidad humana. Es ahí el hecho que se debe de, que no, o no, que aunque se debe resaltar, yo espero que en algún punto, porque vamos a la hombre y a la mujer por equidad, no debemos aplaudir a que un hombre sea la mujer, porque pues digo, qué fregón que es una mujer, pero es una persona, es un ser humano, y si hay es un individuo que vale lo mismo, que su valor y su dignidad es lo mismo. Y ya, no sé si dije muchas cosas, perdón si me suelo hablar mucho. Para nada, gracias por tu aportación, Carla. Me parece que sigue Mariana. Va, súper. Yo, de hecho, concuerdo completamente con Carla acerca de las cuotas, porque es cierto que no te den algo por tu mérito, solo por tu género o por tus desventajas de dónde naciste, de quién eres y así. Siento que crea más división, porque en sí lo único que hace es que te está como, no te deja de ver como si fueras normal, te ve a alguien como, ay, pobrecita, hay que ayudarla. Está completamente horrible. Y en cuanto a lo de los feminicidios, sí, también concuerdo en que solo porque una mujer fue asesinada no significa que haya sido feminicidio. Y de hecho, porque estoy investigando, según yo, ahí tiene que cumplir ciertos requisitos para ser catalogado como feminicidio, y ya los encontré, están en la página del Gobierno de México, que es que presente signos de violencia sexual, que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia, que haya existido entre el activo y la víctima una relación, que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho, que la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, y que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Son 7 diferentes requisitos que se requieren, perdón la redundancia, para clasificar un homicidio hacia una mujer como un feminicidio. Pero que alguien solo porque asesinó a una mujer y que este asesinato no cumpla con estas como demandas que exige el Gobierno de México para catalogarlo como un feminicidio y que lo titulen como feminicidio, se me hace como utilizar la palabra como signo de shock, como para vender, que tantos periódicos ahorita amarillistas que ponen feminicidio de quién sabe qué persona, y lo que pasó pues no tuvo nada que ver con su género. Lo único que están haciendo es que están manchando el mismo nombre del feminismo y le están como quitando valor a la palabra. Y ya, era todo lo que quería decir. De acuerdo, Mariana, muchas gracias. Me parece que sigue Gisela. Pues muchas gracias. Bueno, recapitulando un poquito, la cuestión de lo que a la paridad de género refiere, también me parece que, bueno, la sociedad está tan presionada, y digo en todos los ámbitos político, social, económico, en que a la mujer se le tiene que dar el lugar por el que está luchando, y lo digo así, que está luchando, porque creo que este movimiento todavía no tiene los alcances que busca. Me parece que la sociedad, al verse presionada por cumplir con al cumplir las expectativas que debería tener para con las mujeres y para con el movimiento, es que se ve en la necesidad de poner reglas o estándares para que no se le encasille como alguien que no está de acuerdo con. Y en esto, por ejemplo, me refiero también a la paridad de género en cuanto a los cargos públicos o de elección popular, que sí las leyes imponen que debe de haber un equilibrio entre los aspirantes, los candidatos o quienes tienen ya los cargos, que deben de ser hombres o mujeres. Sin embargo, creo también que no únicamente es esa función. Me parece también que es una cuestión, como yo lo decía, de mérito. Y pongo un ejemplo rápido, ¿no? Por ejemplo, hay un puesto o un cargo en el que las personas aspirantes, supongamos, son un hombre y una mujer. Obviamente, en ese sentido, sí le van a dar la preferencia a la mujer por cuestión de cumplir con la cuota, ¿no? Como se le llama. Pero también creo que si hubieran 2 hombres, 2 mujeres, en el mismo, o 3 mujeres, un hombre, como lo quieran ver, si hubiera más de una mujer que se postula, ahí sí creo que ya podría cumplir en el estricto sentido, ¿no? Poder elegir el mérito de una o de otra,
y cuál o qué persona, cuál de ellas es más afín para el cargo. Ahí sí creo también que es mucha responsabilidad por parte nuestra, porque ahí sí ya creo que uno se olvidaría más de esta cuestión de cuotas y se fijaría más en la capacidad o en el perfil que deben de cubrir. Es obvio que se ve evidente porque, como lo decía, un hombre contra una mujer, obviamente le van a dar la preferencia a la mujer porque se tiene que ser así, porque las leyes así lo establecen. Sin embargo, si las mujeres también nos atreviéramos más a participar, y como lo comentaba Carla y alguno de mis compañeros en participaciones anteriores, eh, si yo como mujer digo, tengo la capacidad, puedo cubrir este perfil, así tengo otra compañera que también, pues creo que sería algo un poco más justo, más equitativo, ¿no? Pero sí creo que si nosotras no nos hacemos presentes también, es muy fácil que se preste también a esta cuestión de tener que cubrir cuotas, que desde donde lo vea tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Al final ya creo que esa cuestión de cubrir las cuotas es más como por aceptación social, ¿no? En cuanto a los partidos políticos, en cuanto a las empresas, creo que sí tiene mucho que ver con eso. Y en cuanto al tema de feminicidio, que sí entiendo que es un tema un poco aparte porque es bastante extenso también. eh, bueno, yo soy abogada y también trabajé parte de mi servicio en el área de feminicidios, ahí en la Fiscalía General en Toluca. Este, mi jefa y yo éramos las únicas que teníamos acceso a ese tipo de, este, de casos, ¿no? Y obviamente por cuestiones éticas no voy a profundizar en eso, pero algo que sí era evidente es, como lo comentaba mi compañera, sí se necesitan cubrir ciertos rubros para que pueda darse el tipo penal de feminicidio. ¿Por qué la gente busca que el homicidio se tipifique dentro de este tipo penal? Porque el tipo penal de feminicidio tiene o está penalizado con más años de cárcel que un homicidio normal. Y en cuanto a la reparación del daño, entiendo que los ofendidos, ya no como tal la víctima, porque pues la víctima ya no se le puede reparar el daño, los ofendidos, que son los familiares, lo que buscan es eso, eh, que se castigue con la mayor pena posible. Por eso este afán de querer tipificarlo como feminicidio, ¿no? Porque la reparación del daño se busca que sea mayor. Y es muy difícil que se cumplan los rubros que mencionaban para poderse tipificar como feminicidio, porque tienen que cubrirse todos. Si uno de esos elementos no se cubre, no se puede tipificar como feminicidio. Y realmente también hay muchos feminicidios que al no cumplir esos rubros se han quedado en homicidios normales, o bueno, en el tipo nada más de homicidio, ¿no? Em, y aquí la cuestión a mí, la verdad, me pareció muy interesante, yo que tuve la oportunidad de verlo un poco más de cerca, eh, aunado a que se tengan que cumplir todos esos rubros para que se pueda tipificar como feminicidio. La cuestión está también y aquí sí quiero hacer énfasis en por qué tendría que tipificarse los feminicidios, porque si hay una cuestión evidente en cuanto a la intencionalidad. El agresor, eh, en, en todos los casos, hace uso de la fuerza biológica natural que tiene para someter a la víctima. Esa es la cuestión del por qué no se puede dejar únicamente en homicidio y tendría que tipificarse en feminicidio. Y esto lo digo también bajo el argumento de que, pues ya en los casos existen la división, ¿no? Cuando se hacen las pruebas periciales, que son diversas, hay alguna en la que presentan las lesiones antemortem, que es decir, cuando la víctima todavía está con vida y que estas lesiones buscan someterlas. Y por otro lado están las lesiones postmortem, una vez que la víctima ya no tiene signos de vida, porque bueno, yo diría si mi objetivo es someter a la víctima para que no me reconozca, para que no me denuncie, eh, y perdón yo sé que es un tema bastante fuerte de hablarlo así, pero pues creo que si termino con su vida, ese riesgo
o ese miedo queda cubierto para el agresor, ¿no? Sin embargo, la mayoría de los casos presentan múltiples lesiones post-mortem, es decir, si la víctima ya no tiene vida, ya no representa un peligro. Si no representa un peligro, entonces el hecho del por qué yo le estoy lesionando a pesar de eso, ya tiene una intención más allá. No sé si me explico. Entonces, realmente eso es lo que se busca. Y las lesiones post-mortem, créanme que son lesiones bastante graves y ahí es donde se puede ver la intencionalidad. Entonces, esa es la preocupación del por qué se busca encuadrar los feminicidios como el tipo penal que son, ¿no? Feminicidios. Pero es bastante complejo porque, como les repito, tendría que cumplir todos esos aspectos para poder tipificarse. Y la verdad es que los delitos que ingresan como feminicidios, la mitad de ellos terminan como feminicidios, la mayoría sin resolver o sin la reparación del daño y sin encontrar a un responsable. Y la otra mitad se van como homicidio simple. Entonces, esa es la necesidad del por qué adecuar los tipos penales, del por qué preparar también a quienes imparten justicia para que desde esa perspectiva ellos puedan juzgar. Y esto se dio, el tipo penal de feminicidio se dio porque las muertes de mujeres bajo estas condiciones iban en aumento. Entonces, es lo mismo que a mi primer punto, ¿no? Todo atiende a querer o a intentar combatir estas cuestiones sociales. Es cuanto. Muchísimas gracias, Gisela. Creo que estuvo muy interesante esa ponencia acerca de las razones del feminicidio, muy esclarecedor. Y bueno, continuamos antes de continuar, me gustaría mencionar que tenemos 3 participaciones más. Posterior a esas 3 participaciones, vamos a dar espacio a otras 5, máximo 6, y ya vamos a ir finalizando la sesión. Esto con el propósito de que no se extienda demasiado, porque pues ese es el tema, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de temas, pues estamos hablando de un universo entero. O sea, de verdad, estoy escribiendo en mi iPad las cosas que voy pensando en preguntar, etcétera, y ya me acabé 2 hojas. Entonces es mucho este tema, pero me pone muy contento saber que las personas siguen dispuestas a hablar. Creo que eso es una gran esperanza para nuestra sociedad. Entonces, Andrea, adelante, por favor. Sí, bueno, pues primero que nada, gracias, Gisela, porque sí, yo justo como que no lo logré explicar también, pero sí estoy muy de acuerdo contigo. Por eso los aplausos. Y pues por otra parte, me llamó la atención que decían sobre esto de las cuotas, ¿no? No lo había escuchado así tal cual, pero sí estaba consciente de la ley de equidad de género, ¿no? Que pues impuso en nuestro país. Y esto obviamente no solo aplica para las mujeres, sino pues también es para los hombres, obviamente, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? El otro día mi papá decía como de, no, sí, es que ya hay muchas mujeres en el tribunal, ¿no? Y ahorita está una vacante y para que se nivele el número, pues tiene que ser un hombre, ¿no? Y creo que eso está bien, ¿no? Porque justo son como las formas, los instrumentos que el gobierno o el país trata de tener para hacer un balance, ¿no? Ay, me distraje con el mensaje. Pero, pues sí, entonces, o sea, a lo que voy es que no solo es para las mujeres, ¿no? Sino que, pues también, por lo menos esta ley, de la que sí estoy segura, es tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Que justo tengan las mismas oportunidades en el ámbito laboral, ¿no? Y creo que es justo. Entonces, eso está. Muchas gracias, Andrea. Me parece que sigue César. César, ¿andas por ahí? Ok, creo que César no se encuentra en este momento disponible, entonces voy a bajar su manita hasta que regrese. Y pues entonces continuamos con Ana Karime. Hola, buenas tardes, noches. Buenas tardes. Yo me quería enfocar en la parte laboral de las cuotas, la verdad no lo había escuchado, estaba desinformada.
pero me gustó mucho escuchar el punto de vista de Carla y sobre que son innecesarias. Y estoy de acuerdo en la parte de que no le debemos de dar un trabajo a una mujer solo porque es una mujer, porque entonces estamos invisibilizando todas las causas por las que las mujeres no crecen. Y algo que me llamó mucho la atención del punto de Carla es que dijo que no se sentía oprimida y dije, wow, o sea, no me ha pasado. Y eso es muy bueno, de cierta manera, porque eso significa que lo que las feministas hicieron antes de que nosotras naciéramos ha llegado al punto de que muchas de nosotras ya se sienten en esa posición de que no han sentido opresión. Y yo no estoy de acuerdo porque sí me ha tocado vivir, sí siento que las cuotas dejan de lado las posibilidades de que las mujeres crezcan. Porque sí, yo sí he trabajado, me ha tocado vivir mucho la misoginia que hay en el mundo laboral. Me ha tocado ver que hombres que tienen menos habilidades que yo, menos capacidades que yo, crecieron y yo me quedé en el mismo lugar. Y las mujeres que sí crecieron, lo hicieron también aplicando la misma misoginia que ellos. O ya saben, el clásico de que tienes que hacer ciertos favores a los jefes para poder ir más arriba. Entonces decir que las mujeres que están en los puestos más grandes solo porque son chingonas y porque han usado su inteligencia y habilidades sigue siendo una mentira. Claro, yo digo que muchas sí lo han logrado, por eso, pero hay otras que han llegado a estar donde están pisando a otras mujeres. Entonces, el problema no es de que consigamos trabajo por ser mujeres o no, de que hay trabajo, no para todas, pero a la hora de crecer no es lo mismo. De hecho, en todos los trabajos que he tenido, he tenido muchas compañeras mujeres, pero ninguna está en los puestos altos. Y son trabajos informales y es el sector más grande que hay. Entonces, lo que yo sugeriría no es enfocarnos en darle trabajo a las mujeres solo por ser mujeres, sino ver la razón por qué no hay, qué podemos hacer, cuáles son las actitudes que se pueden lograr en el ambiente laboral, qué es lo que está evitando que crezcan y así poder dar más oportunidades a las mujeres. Ya, ese es mi punto. De acuerdo, Ana, muchísimas gracias. Sí, solo quería mencionar que no estoy tan informada. Adelante. Pero me alegra haber escuchado sus puntos de vista. Gracias. De acuerdo. Bueno, pues para continuar me gustaría mencionar ahora, rescatar unos temas que se mencionaron que creo que son fundamentales. El primer tema es de la brecha salarial. La brecha salarial, como muchos sabemos, es uno de los argumentos que, digamos, sostienen esta idea de que la sociedad es patriarcal y opresiva hacia las mujeres. Pero una de las cuestiones que me parece se ignoran a veces, no sé si a propósito, no sé si no, con respecto a la brecha salarial es la metodología por la cual se obtiene. La metodología por la cual se obtiene la brecha salarial, al menos en México, y sé que en Estados Unidos y Canadá es una metodología similar, es que el Servicio de Administración Tributaria suma el concentrado de los sueldos de hombres, suma el concentrado de los sueldos de mujeres y luego lo divide entre el número de hombres y el número de mujeres y se obtiene un número. Y ese número es 30 y tantos % superior en hombres que en mujeres. Ahora, algunos críticos de este número sostienen que esta cifra en sí mismo no dice nada, porque estás suponiendo que hombres y mujeres toman decisiones similares en todo momento y que esas decisiones, o que si existe cierta diversidad en esas decisiones, la diversidad no va a conducir a resultados económicos distintos. Y una de las tesis que sostienen que quizás este sea el caso es que los países nórdicos o los países escandinavos, que creo que es un modo más certero de llamarlos, son los países que más esfuerzos han hecho para promover la equidad de género, la igualdad de género. Y en los países nórdicos, a raíz de la estipulación de estas políticas sociales, de forma interesante y contraria a lo que la mayoría de sociólogos y psicólogos feministas pensaban, es que las diferencias en hombres y mujeres crecieron en vez de decrecer. En este sentido, por ejemplo, aún en los países escandinavos, el radio de hombres contra mujeres, por ejemplo, en áreas como enfermería o ciencias como enfermería, sigue siendo abundantemente más mujeres que hombres. Entonces, pues esto sin duda alguna creo que es un tema interesante y es un tema que pues podría poner incluso en jaque algunas de las presuposiciones que traemos. Ahora, como dije, yo no estoy asumiendo ninguna posición, sencillamente estoy planteando
unos bullet points que creo que podrían ser interesantes. Entonces, pasamos a Alex. Buenas noches. Solo quería agregar a esta parte que estás diciendo de cómo se calcula esta brecha salarial y de que existe. Si realmente, bueno, dices que algunas personas comentan que esto no nos dice nada en realidad, me pregunto si la existencia de esta brecha con este método que se utiliza tiene que ver con que hay más hombres activamente trabajando que mujeres, debido a que esta parte de que, bueno, esta construcción de los roles de género, pues nos decía antes que los hombres son los únicos que tienen que trabajar y dar sustento y las mujeres pues tienen que quedarse en casa, ¿no? Y esta parte, pues esto es algo muy reciente o de algunos años apenas, en que la mujer realmente puede salir y buscar un trabajo y conseguirlo. En parte por esto de las cuotas, pero también porque está mucho más abierta la educación y han cambiado muchas, bueno, el movimiento feminista supongo que es uno de los principales, es lo que más ha ayudado a cambiar esta construcción de género, pero bueno, me pregunto si esto de la brecha salarial será más de que hay más hombres activos laboralmente que mujeres y no tanto porque se le dé mayor sueldo a un hombre y a una mujer que ocupan el mismo. Ok. Que a una No mujer sé que si- ocupa el mismo cargo. Ok. Me parece que la palabra la tiene Andrea. Sí, bueno, creo que ahorita dijeron un punto importante. Este, eh, digo, no estoy segura, pero puede ser un factor, ¿no? Que justo, pues, sean más hombres los que están activos laboralmente que las mujeres, ¿no? Y creo que tendría mucha lógica, porque justo es algo que, o sea, son temas nuevos, ¿no? Finalmente. Creo que justo me acordé igual de un trabajo de esta materia, que hemos estado viendo este tema. Y justo decía, ¿no? Que em, pues son muy diferentes la esfera pública y privada, ¿no? Tanto del hombre y de la mujer, ¿no? O sea, em, y como el gobierno, justo su función y de la sociedad en general, es pues que, pues sí, ¿no? O sea, que haya equidad, ¿no? Porque em, pues finalmente las mujeres en, pues sí, el estereotipo, justo tienen muchos obstáculos, ¿no? O sea, justo, ponle tú, tienen hijos, ¿no? Ah, ok, no, pues chido, que siga trabajando, wow. Pues no, no es tan fácil, ¿no? Porque, quieras o no, pues obviamente, pues el hijo requiere atención, ¿no? Y digo, creo que depende de cada pareja de cómo lo maneje, pero pues pues sí, ¿no? O sea, depende también del tiempo, ¿no? O sea, igual y yo quiero seguir adelante laboralmente, pero pues mi hijo pues no me lo permite, entonces pues ya me dedico más a la esfera privada que a la pública, ¿no? Que justo sería como todo esto de desarrollarte laboralmente pues bien, ¿no? Y y pues sí, se supone justo que, que los gobiernos que firmaron una, no sé, ahorita creo que vi algo de tipo de, creo que un pacto, ¿no? Sí, por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tiene que ver con eso, y igual una serie de instrumentos, tipo la Declaración y Programa en Acción de Viena, que fue una, o sea, que está ligado con una Conferencia Mundial de Derechos Humanos de la ONU. Justo, o sea, son cosas que quedan entre gobiernos para, pues, ir quitando pues, estas diferencias, ¿no? Pues yo creo que sí tiene que ver justo con la brecha salarial y que influyen en qué tanto la mujer pueda participar socialmente y laboralmente, ¿no? Que finalmente es su derecho.
y ya. De acuerdo, Carla, muchas gracias. Y pues, Sí, Andrea. continuemos con- Perdón, Andrea. Gisela, por favor. Ok, gracias. Yo, por ejemplo, en lo personal, hasta cierto punto no he vivido como tal esa brecha salarial. Yo creo que también depende mucho de la esfera en la que en la que uno se emplee. Porque, por ejemplo, yo comencé trabajando en el sector privado, en las empresas. Entonces, la persona que estaba a la par conmigo y yo ganábamos lo mismo. Sin embargo, cuando yo lo contrapongo a cuando fui estudiante y también tuve un empleo, em, sí había compañeros que percibían mayores ingresos que yo, pero esto, no sé hasta qué punto sea del todo objetivo o no, em, era por cuestiones como de, bueno, pero es que él sabe manejar y si él maneja, entonces puede hacer más actividades que tú. O bueno, es que en este sentido él tiene más fuerza, entonces él podría hacer, o sea, él puede hacer esto y quizás tú no. Entonces ahí era como que nos iban ubicando también de acuerdo, yo creo que más allá del perfil, a las capacidades, pero yo creo que sería más como físicas también, ¿no? Entonces, en ese entonces a mí me hacía sentido que él percibiera mayores ingresos que yo, quizás porque él realizaba más actividades que yo, ¿no? Pero pues también con el paso del tiempo me di cuenta que si bien las actividades que yo realizaba no eran físicas, pues sí eran más como en el aspecto, pues eran más analíticas, más cuestiones un poco aparte, más allá de lo físico, ¿no? Pero sí, la brecha salarial creo que existe. Digo, ahorita a mí afortunadamente no me ha tocado, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es por todos los avances que ahorita ya se tienen. Sin embargo, yo volteo en retrospectiva y la verdad es que sí, mi mamá sí tenía o en ellos sí se veía esta brecha salarial, ¿no? Porque incluso había mujeres que no ocupaban puestos que los hombres sí ocupaban. Esto bajo los argumentos de que, bueno, pues el perfil o a lo mejor las actividades que realizan, ¿no? Pero me llamaba también mucho la atención la participación de, me parece que es Alec, que nos decía que al menos, o bueno, por ejemplo, él en la industria de la construcción en la que trabajaba, pues ahorita también ya hay mujeres que también trabajan en esa industria, pero que con anterioridad sí había ciertos trabajos que estaban, o que iban dirigidos hacia los hombres o hacia las mujeres. Entonces, creo que sí atiende a muchas cuestiones, pero la brecha salarial sí existe. En lo personal a mí les digo, no me ha tocado, pero sí lo he visto y sí me ha tocado analizar también. Es cuanto. De acuerdo, Gisela. Bueno, pues si ya no ya no hay alguna otra participación, me gustaría antes de cerrar, voy a dar oportunidad para que alguien dé unas palabras finales, si es que así lo considera, pero me gustaría cerrar con el asunto de, bueno, hemos platicado acerca del feminismo, hemos platicado de que hay versiones radicales del feminismo, hay personas que apoyan esas versiones radicales no solamente en la filosofía, sino también en la práctica. Y bueno, tendrán sus razones. Pero una de las cuestiones que nosotros tratamos de hacer en este grupo estudiantil que se llama Gira es promover la relevancia del individuo en el contexto público. ¿Y a qué nos referimos con esto? Yo soy una persona que me he llegado a obsesionar, y creo que es la palabra correcta, con cierto tipo de filosofía antigua, podrías decir. A mí me parece que la forma en la que nuestros antepasados conceptualizaban el mundo puede ser muy útil para quizás guiarnos nosotros en el presente. Y una de las cuestiones que dicen es que los seres humanos somos una confrontación entre el caos y el orden. Es decir, entre aquello que conocemos y que estamos acostumbrados y que estamos seguros y lo que no conocemos. Y yo creo que ese es un modo particularmente importante e interesante de conceptualizar la experiencia humana, porque a mí me parece, y no sé si ustedes compartan mi lectura,
que hoy en día las personas, y no únicamente me refiero a feminismo, no únicamente me refiero a cualquier tipo de ideología social o no social, tienden a encerrarse en una burbujita. Y la bronca de encerrarte en una burbujita es que empiezas a pensar que el mundo funciona de determinado modo y que no hay nada que puedas hacer al respecto de eso, sino, digamos, actuar con violencia, etc. Por ejemplo, a los nazis les pasó, a las personas de la Unión Soviética les pasó, y yo creo que es peligroso y no es sano como individuos. Una de las cuestiones por las que organizamos estos eventos es precisamente para darnos cuenta que no somos ideologías andantes, somos seres humanos, con ideas, con convicciones, y pues que en esas ideas y convicciones es de donde se encuentra quizás la sabiduría. Entonces, nosotros las invitaríamos a todas y todos a unirse a un grupo de WhatsApp que tenemos en donde vamos a continuar publicando este tipo de eventos, que usualmente platicamos una vez a la semana de temas controversiales. La semana pasada tuvimos una conversación muy interesante acerca de si puede existir la moralidad sin Dios, y la verdad es que se puso bastante interesante ese debate. Entonces, bueno, pues si les interesa hablar o si no tienen nada mejor que hacer, porque también se vale, pues siempre serán bienvenidas y bienvenidos a nuestros espacios de convivencia. Y pues bueno, más nada, me gustaría despedirme agradeciéndoles infinitamente a cada una y cada uno de ustedes por haberse presentado aquí, y pues que tengan una excelente noche, chicas y chicos. Gracias a todos.